La cruz y el puñal, capítulo 7. Realicé mi viaje siguiente a la ciudad de Nueva York una semana más tarde en una extraña disposición de ánimo. En parte estaba gozoso de mi nuevo sueño y en parte me hallaba profundamente deprimido y completamente confuso. Cuanto más aprendía de la naturaleza del enemigo en la gran ciudad, tanto más se destacaba con amplios relieves mi falta de cualidades para combatirlo. El enemigo se movía sigilosamente en las condiciones sociales que existen en los barrios bajos de Nueva York, listo para arrebatar a los muchachos solitarios ansiosos de hallar quien los ame. El enemigo les hacía fáciles promesas de seguridad y libertad, de felicidad y retribución. Designaba a estas promesas con nombres inocentes, clubes, y no pandillas asesinas, bailes y no un combate desesperado a muerte. También designaba con un vocablo eufemístico a los estupefacientes y a un estímulo airado e insatisfecho del placer sexual. Moldeaba en sus víctimas personalidades que eran casi imposibles de alcanzar. Levantaba alrededor de estos muchachos una muralla de sólida y protectora dureza. Los hacía orgullosos de ser duros. Contra esta fortaleza yo consideré mi propia debilidad. No disponía de las armas comunes, no tenía experiencia, no tenía dinero, no tenía organización que me respaldaba y tenía miedo de luchar. Y de repente recordé otra ocasión cuando me di cuenta que se avecinaba una pelea y había sentido miedo. Ocurrió hace años cuando yo era chico y nos habíamos mudado a Pittsburgh. Cuando era niño jamás me había destacado por mi fortaleza física. Era bastante débil y más flaco de lo que soy ahora, si tal cosa es posible. La idea misma de una pelea a puñetazos me hacía temblar, y sin embargo, lo curioso es que durante todos mis años de escuela secundaria nunca tuve que sostener una riña, porque tenía la reputación de ser extremadamente fuerte. Esa situación ridícula se produjo en forma extraña, y cuanto más pienso en ella, tanto más me pregunto si aquello no tenía ahora significado para mí. Había un muchacho en la escuela llamado Chuck, que era un valentón. Fue el primer muchacho de que se me habló cuando llegué a Pittsburgh. Antes que hubiésemos desempacado los baúles, se me dijo que Chuck siempre le daba una paliza a los muchachos nuevos y que yo debía de estar muy prevenido porque era especialmente duro con los hijos de los predicadores. Chuck me hizo temblar antes de que lo viera. ¿Qué iba a hacer cuando finalmente me encontrara con él? Le formulé a Dios esta pregunta y recibí la respuesta de inmediato, con toda claridad. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Sabía que era una cita bíblica y la busqué para comprobar mi memoria del pasaje. Era Zacarías 4:6, y en ese momento hice de ese versículo mi lema. Decidí que cuando llegara el momento de enfrentarme con Chuck, dependería simplemente de esta promesa. Dios me daría una intrepidez santa que estaría a la altura de un valentón. Demasiado pronto tuve la oportunidad de poner a prueba mi teoría. Una tarde de primavera emprendí solo el viaje de regreso a mi casa desde la escuela. Vestía ropas nuevas, recuerdo, lo que destacaba en forma particular el hecho de que no debía meterme en una riña. En nuestra familia recibíamos ropas nuevas tan rara vez que no podíamos correr el riesgo de arruinarnos en una pelea callejera. De repente a la distancia vi un muchacho que caminaba hacia mí. Supe al instante que era Chuck. Caminaba pavoneándose por el lado opuesto de la calle. Por en cuanto me vio, cruzó la calle y avanzó hacia mí, resoplando como un toro pesado y bravo. Chuck era un muchacho enorme, debía de haber pesado como 20 kilos más que yo y me sobrepasaba de tal manera en estatura que yo tenía que doblar el cuello para atrás para mirarle a los ojos. Chuck se paró firme en mi camino, abrió las piernas y se puso las manos en la cadera. Tú eres el hijo del predicador. No era una pregunta, sino un desafío, y admitiré que en ese momento todas mis esperanzas de santa intrepidez se desvanecieron. Yo temblaba de pies a cabeza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Me mantuve repitiendo esta frase una y otra vez a mí mismo mientras que Chuck comenzaba a expresar su opinión sobre mí. Primero hizo el comentario de que yo me veía estúpido en mi ropa nueva. Luego pasó a considerar la verdad evidente de que yo era un debilucho. Luego dijo unas cuantas palabras de los hijos de los predicadores en general. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún yo no había pronunciado palabra, pero dentro de mí algo maravilloso ocurría. Sentí que se derretía el temor y su lugar lo ocupaba la confianza y el gozo. Miré a Chuck y sonreí. Chuck se enfurecía más y más, se le puso la cara colorada como un tomate y me desafió a pelear, y yo seguía sonriendo. Chuck comenzó a girar alrededor con los puños cerrados, moviéndose los brazos lentamente y haciendo fintas. En su rostro, sin embargo, se insinuaba la alarma. Podía darse cuenta que por alguna razón inexplicable, este debilucho no le sentía miedo alguno. Yo también comencé a dar vuelta en círculos sin quitarle los ojos de encima y mientras tanto le seguía sonriendo. Finalmente Chuck me golpeó. Era un golpecito vacilante que no me dolió. Y como estaba bien parado, ni me movió siquiera. Me reí por lo bajo y secretamente. Chuck dejó de dar vueltas en círculo, bajó la guardia, retrocedió, se dio vuelta y se alejó caminando por la calle. Al día siguiente en la escuela comencé a oír de qué manera había vencido al valentón más grande de la ciudad. Chuck se lo había dicho a todos. Dijo que yo era el más fornido con quien le había tocado pelear en su vida. Aparentemente exageró bastante porque desde ese día fui tratado con respeto por toda la escuela. Quizá debiera haberle dicho la verdad a los muchachos, pero nunca lo hice. Mi reputación constituía una cierta clase de póliza de seguro, y puesto que odiaba las riñas, no estaba a punto de canjear esa póliza de seguro. Y ahora me preguntaba si quizá aquel recuerdo tenía especial importancia para mí. No me confrontaba el mismo problema, un enemigo muchas veces más grande y más poderoso que yo. Quizá existiese una curiosa paradoja en mi falta de fuerza. Quizá en esta misma debilidad residía cierta clase de poder, porque yo sabía absolutamente que no podía depender de mí mismo. No podía engañarme pensando que el dinero, mis relaciones en las altas esferas, ni un título en sociología serían adecuados para esta situación, puesto que no poseía nada de esto, pero sí estaba en lo cierto respecto de mi sueño relativo a un nuevo comienzo y a un nuevo ambiente para estos jóvenes y muchachas. Quizá Dios escogería precisamente a una persona tan mal equipada como lo era yo, de manera que el trabajo desde el comienzo mismo dependería de Dios solamente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Decidí dar el primer paso hacia la cristalización de mis sueños. Lo primero que necesitaba saber era si tenía derecho alguno a vislumbrar tales visiones. ¿Era realmente posible que un joven miembro de una pandilla de Nueva York y adicto a las drogas cambiara en la forma radical que yo estaba soñando? Recordé cómo mi abuelo insistía en que en el corazón del mensaje del Evangelio figuraba una experiencia transformadora. Sabía de memoria el pasaje de las Escrituras al que mi abuelo se refería. De cierto te digo, dijo el Señor Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que si estos muchachos iban a cambiar radicalmente, la transformación tendría que producirse en su corazón. Sabía que yo mismo jamás podría producir esa transformación. Tendría que ser la obra del Espíritu Santo, pero quizá yo podría actuar como cauce por medio del cual el Espíritu Santo podría llegar a estos muchachos. Había una forma de descubrirlo. Hasta ahora solamente había caminado y escuchado en la ciudad. Ahora daría un paso, hablaría a esos muchachos, confiando que el Espíritu Santo llegara hasta ellos en donde yo no podía hacerlo. Empecé a hacer investigaciones en Nueva York. ¿Cuáles eran las pandillas más fuertes y endurecidas de la ciudad? Una y otra vez se repetían dos nombres, los Capellanes y los Mau Mau. Ambas estaban en Fort Greene, Brooklyn.
Estas pandillas tienen su campo de acción en uno de los centros de viviendas más grandes del mundo, el proyecto Fort Greene, en Brooklyn. Más de 30,000 personas viven en estos gigantescos edificios que albergan casas de departamentos. La mayoría de esas personas son de raza de color y puertorriqueños, y un elevado porcentaje de ellas reciben una pensión de auxilio social suministrada por el Estado. Las pandillas pendencieras que han prosperado en esta zona son segregadas. Los capellanes son muchachos de color y los Mau Mau puertorriqueños. Las dos pandillas no se combaten entre sí, sino que aunan fuerzas para proteger su territorio contra otras pandillas y ahora le habían declarado guerra a la policía. Los muchachos tenían un método más bien original de ataque. Esperaban en la azotea con un saco de arena que se sostenía en equilibrio en el borde mismo del techo. Cuando pasaba un policía por la vereda dejaban caer el saco de unos 80 kilos. Hasta ahora no habían podido perfeccionar la sincronización y habían errado el golpe, pero cada vez pegaban más cerca. En represalia, la policía usaba las cachiporras a la menor provocación y prohibía la reunión de más de 2 o 3 muchachos juntos a la vez. Decidí que no podría existir un campo de prueba más eficaz para el Espíritu Santo que el conjunto de viviendas de Fort Greene. En las primeras horas de la mañana de un viernes recogí a un amigo mío, un trompetista llamado Jaime Stahl, y los dos pasamos por el puente de Brooklyn y penetramos en la hormigueante jungla de vidrios y ladrillos denominada Plan de Viviendas Fort Greene. Estacionamos el automóvil cerca de una escuela en la calle Edwards y comenzamos nuestro experimento. Tú te quedas aquí cerca de este farol, le dije a Jaime, y comienza a tocar la trompeta. Si se congrega una multitud, yo puedo subirme al pedestal del poste del farol y hablarles. ¿Qué quieres que les toque? ¿Por qué no tocas Firmes y Adelante? De manera que Jaime comenzó a tocar Firmes y Adelante en la trompeta. Tocó ese himno una y otra vez, lo tocaba con viveza y volumen. Las ventanas de los departamentos de enfrente se abrieron de par en par y la gente asomó la cabeza. Los niños comenzaron a salir como hormigas de los edificios, docenas de pequeñuelos. Estaban entusiasmados con la música y continuaban preguntándonos: Señor, ¿viene el circo? ¿Va a haber un desfile? Yo dije a Jaime que siguiera tocando. A continuación comenzaron a llegar los muchachos. Todos parecían vestir uniformes. Algunos vestían chaquetas de un rojo subido con bandas negras en los brazos, con las 2 letras MM cosidas audazmente en la espalda. Otros vestían pantalones ajustados, camisas de colores brillantes y zapatos continentales con suela fina y horma puntiaguda. Estos muchachos llevaban bastones. Casi todos tenían un sombrero alpino, de aspecto distinguido, de ala angosta. Casi todos llevaban asimismo anteojos ahumados. Señor, me dije, están buscando aquí algo bueno. Quieren pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Ninguno de ellos quiere estar solo. Después que Jaime hubiera tocado la pieza unas 15 o 20 veces, se había congregado una multitud de unos 100 muchachos y chicas. Remolineaban gritándose entre sí y gritándonos a nosotros obscenidades mezcladas con rechiflas. Me subí al pedestal del poste del alumbrado y comencé a hablar. El alboroto aumentó de volumen. No sabía qué hacer. Jaime meneaba la cabeza y me decía algo. Por el movimiento de sus labios pude interpretar que me decía: no te pueden oír. En ese momento fuimos aliviados del problema. De repente cesó la gritería. Por sobre sus cabezas vi que un automóvil de la policía se detenía junto al cordón de la vereda. Los policías salieron del automóvil y comenzaron a abrirse paso por entre la multitud, empujando ferozmente con sus cachiporras. A ver, que circulen. Los muchachos dieron paso a la policía, pero cerraron filas de nuevo. Bájese de ahí, me dijo uno de los policías. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Provocar un desorden? Estoy predicando. Bueno, usted no va a predicar aquí. Tenemos bastantes problemas en este vecindario y no queremos correr el riesgo de un amotinamiento. Y ahora los muchachos y chicas intervinieron, expresaron a gritos que la policía no nos podía impedir que predicásemos. Eso era en contra de la Constitución, afirmaba. La policía no sostenían el mismo punto de vista. Antes de
que Jaime y yo supiéramos lo que ocurría, éramos llevados a empellones a través de la multitud hacia el coche policial. En la comisaría volví al tema que los muchachos habían empleado. Permítanme preguntarles algo, les dije. No tengo derecho como ciudadano de hablar en una calle pública. Lo puede hacer, admitió la policía, si habla al amparo de la bandera nacional. De manera que media hora después Jaime comenzó a tocar firme hacia adelante de nuevo. Esta vez teníamos una enorme bandera nacional que flotaba a nuestra espalda, que nos había prestado el comprensivo director de la escuela, y esta vez en lugar de predicar desde la base del poste del alumbrado, tenía el taburete de un piano. Jaime tocaba la trompeta hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. De nuevo se abrieron las ventanas y los pequeñuelos nos rodearon como hormigas, y de nuevo nos vimos confrontados minutos más tarde con una multitud que nos rechiflaba y gritaba. La única diferencia era que ahora éramos héroes, porque una vez más nos habíamos visto confrontados con el brazo de la ley. Nuestra nueva popularidad, sin embargo, no mejoró el comportamiento de nuestro auditorio. De nuevo me puse de pie en el taburete y traté de hablar por encima del tumulto. Soy un predicador rural, les dije, que se halla a 560 kilómetros de su casa y que tiene un mensaje para ustedes. Nadie me escuchaba. Directamente enfrente de mí un muchacho y una chica bailaban el fish. Las ondulantes caderas provocaban exclamaciones de aprobación y el palmoteo de los espectadores. Otros se plegaron a los danzarines con el cigarrillo colgándoles de la comisura de los labios. El cuerpo palpitante de excitación no era un marco apropiado para el sermón. En desesperación incliné la cabeza. Señor, dije, no puedo ni aún conseguir que me atiendan. Si tú haces una obra aquí, te tengo que elevar una petición aún por esto. Mientras estaba aún orando, comenzó el cambio. Fueron los niñitos más pequeños los que primero se tranquilizaron, pero cuando abrí los ojos noté que muchos muchachos de más edad que habían estado recostados contra la cerca de la escuela fumando, se habían enderezado, se habían quitado el sombrero y ahora estaban allí con la cabeza levemente inclinada. Quedé tan sorprendido por este silencio repentino que no podía hallar palabras. Cuando finalmente comencé a hablar, escogí a Juan 3:16 como mi versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dije que Dios los amaba tal como eran. Allí mismo Dios sabía lo que eran. Conocía el odio y la ira que albergaban en su corazón. Sabía que algunos de ellos habían cometido crímenes, pero Dios veía también lo que iban a hacer en el futuro, y no solamente lo que habían sido en el pasado. Eso fue todo. Dije lo que tenía que decir y dejé de hablar. Un silencio pesado, elocuente, se cernía sobre la calle. Podía oír el tremolar de la bandera en la suave brisa que soplaba. Les dije a los muchachos y a las chicas entonces que iba a pedir que les ocurriría algo especial. Iba a pedir un milagro, que en el momento siguiente sus vidas fueran cambiadas por completo. Incliné la cabeza de nuevo y oré que el Espíritu Santo realizara su labor. Levanté la cabeza. Nadie se movió. Pregunté si había alguien que quería pasar al frente donde podíamos hablar. Nadie respondió. Era una situación embarazosa. Había hecho un experimento dejando que el Espíritu Santo nos dirigiera, y al parecer el Espíritu Santo no llevaba a ninguna parte. Y luego de repente oí que yo mismo decía sin intención de mi parte: muy bien, ahora me han dicho que ustedes tienen un par de pandillas muy valientes aquí en Fort Greene. Quiero hablar con los presidentes y vicepresidentes de esas pandillas. Si ustedes son tan grandes y tan fuertes, no tendrían reparo en venir y estrechar la mano a un predicador flaco. Aún no sé por qué lo dije, pero al mirar retrospectivamente ahora, fue quizá lo más oportuno que podría haber dicho. Durante un minuto nadie se movió. Luego desde el fondo alguien gritó: ¿Qué pasa, Buckbard? ¿Le tienes miedo? Lentamente un muchacho de color, de imponente estatura, dejó el lugar ubicado detrás de la multitud y comenzó a avanzar. Un segundo muchacho le siguió. Este llevaba un bastón y ambos tenían anteojos ahumados. De paso, se le plegaron dos muchachos más y los cuatro formaron un grupo enfrente del taburete del piano. El grandote avanzó unos cuantos centímetros. Delíceme un poco la piel. Predicador, me dijo, yo soy Buckbard, presidente de los capellanes. Yo desconocía aún la jerga de Nueva York y cuando él me extendió la mano traté de estrechársela.
Deslícela nomás, predicador, me dijo Blukbar, e hizo deslizar la palma abierta de su mano junto a la mía. Allí se quedó por un minuto examinándome con curiosidad. Usted es un hombre bueno, predicador. Me entusiasma. Blukbar luego me presentó a su vicepresidente, Stakquatch, y a sus 2 lugartenientes. ¿Qué iba a hacer ahora? El corazón me latía con violencia. Le hice seña a Jaime y caminamos con los 4 muchachos unos cuantos metros, separándonos de la multitud. Stakquatch seguía diciendo que nos captaban la onda. Usted sabe, David, me dijo, hay una viejecita que viene por aquí vestida con una capa negra y una canasta llena de dulces, y siempre les habla a los muchachos que no deben pelear. Es una buena mujer, pero no le captamos la onda. Les dije a los 4 muchachos que no era a mí que me captaban la onda, sino al Espíritu Santo. Les dije que el Espíritu Santo procuraba penetrar hasta el orgullo y su arrogancia también. Les dije mirándolos directamente a los ojos y su satisfacción de sí mismos. Todo es simplemente una caparazón para ocultar el verdadero muchacho solitario y asustado como lo son ustedes. El Espíritu Santo quiere atravesar esa caparazón y ayudarlos a comenzar de nuevo. Hombre, ¿qué tenemos que hacer? Miré a Jaime y la expresión de su rostro no me prestó ayuda alguna. En una iglesia podía haberle pedido a estos muchachos que vinieran al altar y se arrodillaran allí, pero ¿cómo podría pedirle a cualquiera que hiciera eso en una calle pública frente a sus amigos? Y sin embargo, quizá fuese un paso intrépido, decisivo como este lo que se necesitaba. El cambio que pedíamos para su vida era drástico, de manera entonces que quizá el símbolo también debía ser drástico. ¿Qué tienen que hacer? Les dije. Sencillamente quiero que se arrodillen aquí en la calle y le pidan al Espíritu Santo que penetre en sus corazones para que se conviertan en un hombre nuevo, nuevas criaturas en Cristo. Es lo que la Biblia nos dice. Esto lo pueden experimentar ustedes también. Se produjo una larga pausa. Por primera vez comprendí vagamente que la multitud esperaba sin hacer ruido para ver lo que iba a ocurrir. Finalmente, Stakquatch dijo en una voz de modulaciones extrañamente roncas: Blukbar, ¿quieres ir? Si lo haces, yo también lo haré. Y ante mis sorprendidos ojos, estos 2 jefes de una de las más temibles pandillas pendencieras de toda la ciudad de Nueva York lentamente cayeron de rodillas. Sus lugartenientes los imitaron, se sacaron el sombrero y lo sostuvieron respetuosamente frente a ellos. 2 de los muchachos habían estado fumando. Cada uno de ellos se sacó el cigarrillo de la boca y lo tiró lejos, en donde quedaron humeando en la cuñeta mientras yo pronunciaba una corta oración. Señor Jesús, dije, aquí tienes a 4 de tus hijos haciendo algo que le es muy difícil. Están arrodillados aquí ante todos los demás, pidiéndote que penetres en su corazón y los renueves. Quieren que tú quites de ellos el odio, el deseo de reñir y la soledad. Quieren saber por primera vez en su vida que son amados en realidad. Te piden esto de ti y tú no los desilusionarás. Amén. Blukbar y Stakquatch se pusieron de pie. Los 2 lugartenientes los siguieron. No levantaron la cabeza. Sugerí que tal vez quisieran estar a solas por un tiempo, quizá encontrar una iglesia en algún lugar. Aún sin hablar, los muchachos se dieron vuelta y comenzaron a avanzar por entre la multitud. Alguien gritó: «¡Hey, Blukbar! ¿Cómo se siente uno cuando acepta la religión?» Blukbar les dijo que se callaran la boca y dejaran de provocarlo. Supongo que si alguien lo hubiese realmente irritado, Blukbar no hubiera tenido la gracia suficiente para proceder sin violencia. Jaime y yo dejamos Fort Greene con la cabeza que nos daba vértigos. La verdad era que no habíamos esperado que Dios nos respondiera en forma tan dramática. Blukbar, Stakquatch y 2 de los lugartenientes se pusieron de rodillas en una esquina. Era simplemente algo increíble. Francamente, habíamos estado mejor preparados para la reacción de los dirigentes de los Mau Mau. Se hallaban también en la multitud observando la transformación de los Blukbar y Stakquatch con sentimientos mezclados de fascinación y desprecio. Después que los capellanes se retiraran, la multitud comenzó a llamarlos: «Israel, Nicky, les toca el turno a ustedes. A ver esos negros. No tenía miedo. Van a acobardarse ustedes». Esa gritería los urgía a avanzar. Israel, el presidente de la pandilla, era un muchacho tan atento y cortés como el mejor. Extendió la mano y me estrechó la mía como un caballero. Nicky era otra cosa. Recuerdo que pensé al mirarlo que tenía el rostro de expresión más dura que jamás había visto. «¿Cómo te va, Nicky?»,
le dije. Me dejó parado con la mano extendida. Ni aún quería mirarme. Chupaba un cigarrillo, arrojando nerviosas bocanadas de humo por un costado de la boca. Váyase al infierno, predicador, me dijo. Tenía una manera extraña de expresarse, como si las palabras se le estrangularan en la garganta, y tartamudeaba considerablemente al pronunciar algunos sonidos. ¿No tienes un concepto muy alto de mí, Nicky?, le dije, pero mis sentimientos hacia ti son distintos. Yo te amo mucho, Nicky. Di un paso hacia él. Si se me acerca, predicador, dijo con aquella voz torturada, lo mato. Podrías hacerlo, le dije. Podrías cortarme en 1000 pedazos y arrojarlos en la calle, y con cada pedazo de mi ser te amaría. Pero al decirlo pensaba, y no te haría ningún bien. No a ti, Nicky. No hay amor en la tierra que te podría alcanzar. Antes de dejar Brooklyn, pusimos a Buckbar y a Stackwash en contacto con un ministro evangélico local que podía ayudarlos en ese doloroso crecimiento espiritual. Pero yo creo, le dije a Jaime, que nosotros mismos debemos de verificar personalmente su crecimiento de vez en cuando. A decir verdad, ninguno de nosotros nos podía alejar la sospecha de que los muchachos estaban divirtiendo a nuestra costa, pero cuando le insinué esta sospecha a Gwen al regresar a mi casa, ella me censuró. David Wilkerson, me dijo, no comprendes que conseguiste exactamente lo que deseaste. Le pediste al Espíritu Santo que hiciera un milagro, y ahora que se ha producido el milagro, tratas de persuadirte de lo contrario. La persona que no cree en milagros no debe orar pidiéndolos.